damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en relaciones internacionales, el politólogo y catedrático, el licenciado Juan González. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a usted, don Federico, por la invitación. Es un honor estar acá en este prestigioso programa. Fíjese, en este contexto donde la volatilidad en la geopolítica, en las relaciones internacionales, tiene una gran manifestación por el impacto de la captura de Nicolás Maduro y la cascada que ha generado esa incursión de los Estados Unidos a Venezuela en países como México, Colombia, Cuba, ha estremecido el espectro geopolítico. Quisiéramos saber cómo enfoca usted este ambiente actualmente y el desenvolvimiento de las relaciones de los países. Muy bien. Bueno, como usted ha expresado, la región ha tenido un impacto, que es la captura de Nicolás Maduro, pero esto se da en un contexto que debemos ver, hay un trasfondo, y es la rivalidad entre China y Estados Unidos. En el caso de Venezuela, Venezuela es un país muy estratégico para los intereses de Estados Unidos. Primero porque está en América del Sur, pero en la zona del Caribe. Y además posee grandes reservas de petróleo. Bueno, las principales reservas de petróleo que posee Venezuela. Y además del petróleo, valga la redundancia, también recursos naturales como oro y otros, oro, gas, entre otros recursos que son fundamentales para la economía de las grandes potencias, especialmente China, que necesita de estos recursos para poder satisfacer su demanda interna. Entonces, en ese contexto, China en los últimos años se convirtió en el principal acreedor de Venezuela. Por tal motivo, Venezuela tiene una deuda que ronda los 60.000 millones de dólares con China. Y es en ese contexto que Estados Unidos, en medio de esa rivalidad que Estados Unidos ha dejado claro en la estrategia de seguridad nacional que se publicó a principios de diciembre, que harían todo el esfuerzo posible para evitar que potencias extrarregionales, aunque no mencionan de manera directa a China, pero sabemos que están refiriéndose a China porque es la potencia que tiene la mayor presencia en América Latina. De hecho, la presencia de China en la actualidad supera a la que tuvo la Unión Soviética. El comercio de China con América Latina el pasado año rondó los 550.000 millones de dólares. Ha tenido un crecimiento significativo si tomamos en cuenta que a principios del 2000 el intercambio comercial entre China y América Latina y el Caribe solamente estaba rondando los 20.000 millones de dólares. De manera que aquí estamos observando un fenómeno importante, y es que todo lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela se da teniendo como trasfondo esta rivalidad que Estados Unidos tiene como objetivo es reducir esa presencia, y por eso está tomando decisiones en el continente, que no solamente el caso de Venezuela, porque también lo hemos visto con las elecciones de Honduras y las elecciones en Argentina. Argentina, por ejemplo, el caso de Milei, las elecciones congresuales, se proyectaba que iba a ser derrotado. Sin embargo, días antes del proceso electoral, Estados Unidos le inyectó 20.000 millones de dólares y el resultado fue que obtuvo una victoria, aunque fue una victoria mínima, con una mayoría simple, pero fue una victoria que le da cierta holgura para seguir gobernando Argentina, y siendo un aliado estratégico de Estados Unidos. Ese cordón umbilical que unía a Venezuela con Cuba, Rusia, China e Irán, que los Estados Unidos quieren romper, incluso con la captura e incautación de buques petroleros y también con la salida de las empresas petroleras de esos países para explotar los yacimientos en Venezuela, además de la liberación de los presos políticos. ¿Cómo coloca el vórtice
geopolítico ese ambiente Sí. a nivel del encarrilamiento que debe tener Venezuela? Como habíamos señalado, en el caso de China, su presencia en la región, y en el caso de Venezuela de manera específica, es mucho, o sea, las relaciones están más centradas en lo económico. Ahora, como usted ha señalado, hay unas relaciones que están vinculadas a la defensa y a la seguridad. En el ámbito de seguridad, Cuba jugó un papel importante. De hecho, por eso con la captura de Maduro, el propio gobierno cubano reconoció la muerte de 32 miembros de sus Fuerzas Armadas que eran parte de la seguridad del presidente Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Entonces, ese vínculo militar con Cuba en el ámbito de seguridad y con Rusia e Irán, como usted ha señalado, esos eran tres países con los que Estados Unidos siempre ha tenido preocupación también con respecto a el apoyo que le venían dando a Venezuela en el ámbito de la seguridad y la defensa, y que buscaban también cortar. Así como querían cortar ese vínculo con China, también lo querían hacer con Rusia, Irán y Cuba. En el caso de Cuba es muy especial porque Cuba está en la región, y además porque Cuba es un país que luego de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Cuba entró en un proceso de una crisis profunda, ¿no? Porque su principal aliado desaparece de repente, y entonces Cuba con un embargo que le impuso Estados Unidos en 1962, se queda técnicamente aislada. Entonces entra lo que ellos denominan el periodo especial. Pero con la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 1999, entonces establece un vínculo muy estrecho con Cuba y comienza a oxigenar la economía de Cuba con lo que fue la exportación de petróleo y además de recursos directos que le estaban inyectando a la economía, y eso permitió que la economía cubana se fuera recomponiendo y tuviera un respiro. Pero ahora con esta acción la situación en Cuba va a cambiar significativamente, y es muy probable que en Cuba hayan cambios también fruto de esta acción que se ha dado en Venezuela. Esto entonces puede colocar el sistema cubano al borde del precipicio, porque la oxigenación que tenía Cuba era el petróleo de Venezuela. Al cortarse esa conexión económica, va a estar prácticamente en el aire en términos de oxigenación económica. Correcto, aunque mantienen relaciones con China y con Rusia, pero el caso de Rusia está muy concentrado en el conflicto con Ucrania, y China tiene algunos temores de invertir en países que consideran que son riesgosos, y Cuba es un país riesgoso para China. Entonces, otorgarles préstamos. De manera que Cuba entra en una situación muy delicada en el ámbito económico. Y otro aspecto que se agrega a la situación de Cuba es que las generaciones jóvenes ya no se sienten identificadas con la revolución cubana. Ya la mayoría de esos líderes han fallecido, y esto tiene un efecto sobre el comportamiento de una parte importante de la población, que son esas personas que tienen menos de 40 años, que ya no sienten una identificación, y que además, fruto de estos cambios tecnológicos, sienten la necesidad de que haya un cambio en el país. Por eso, en el contexto de la pandemia, en Cuba se dieron una serie de movilizaciones que tenían décadas que no se veían. O sea, hubo unas reacciones de la población de manera repentina que llevó a preocupación al gobierno cubano. Esta situación cambió la retórica también del presidente Petro en Colombia, en quien Trump le dijo que cuidara su parte pudenda frente a esta situación para que no se vea en el espejo de Venezuela. De ahí, a raíz de eso, Trump y Petro
entablaron una conversación telefónica prolongada y se prevé que Petro viaje a los Estados Unidos para dialogar con Trump, a pesar de que los Estados Unidos lo había despojado de su visado y lo había colocado en una lista peligrosa que hasta pudiera costarle la extradición. ¿Cómo usted ve la situación actualmente de Colombia en ese sentido? Sí, bueno, como usted lo ha expresado, Petro en un momento tuvo un discurso muy radical, pero luego de la captura de Maduro, todo el mundo está poniendo, como decimos popularmente, su barba en remojo. Y Petro es uno de esos presidentes que, dicho sea de paso, este año hay elección en Colombia. Entonces, una vez salga de la presidencia, pudiera tener una orden de captura en caso de que él tenga alguna situación, porque a él se le ha acusado, y por eso, como usted ha señalado, se le ha sancionado, y eso es delicado para él de cara al futuro. De manera que lo que estamos observando en la región es que, como señalábamos al principio, tenemos una situación muy similar a lo que se dio en el contexto de la Guerra Fría. Una rivalidad entre dos grandes superpotencias que luchan por la hegemonía en la región, Estados Unidos por mantenerla y China por desplazar a Estados Unidos, y eso se está reflejando en estos procesos que estamos viendo, tanto en el ámbito económico y en el ámbito político, y por supuesto que en el ámbito militar. Hemos visto este despliegue como, bueno, desde la Guerra Fría no se veía un despliegue militar como el que Estados Unidos llevó a cabo en estos últimos 8 o 9 meses, algo muy significativo, miles de soldados, una serie de tropas acompañadas de equipos tecnológicos con la tecnología más avanzada, y demostró con la captura de Maduro que posee un poder militar significativo y que sigue siendo la principal potencia militar, la potencia dominante en ese campo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales y politólogo, el licenciado Juan González. México no puede darse el lujo de entrar en una contradicción profunda con Estados Unidos, porque su economía se vería muy afectada. Claro, hay una interdependencia económica porque Estados Unidos necesita a México y México a Estados Unidos, pero se verían afectados ambos países en caso de que haya una situación ya más profunda. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo, experto en relaciones internacionales, catedrático, el licenciado Juan González. México también está en el ojo del huracán, con la advertencia del presidente Donald Trump de que incluso va a combatir los carteles mexicanos, se prepara para eso, y las advertencias que le ha hecho a la presidenta de México y la reacción que ella ha tenido. ¿Cómo se coloca México en este contexto que tiene una retórica más hacia China, Rusia y los países antioccidente? Sí, México tiene una condición muy sui generis, y es que, aunque en el caso del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum han tenido un discurso, si se quiere, un poco radical hacia los Estados Unidos, pero Estados Unidos es el principal socio comercial de México, y México tiene un superávit muy importante con Estados Unidos. En cambio, con China tiene un déficit que ronda los 100.000 millones de dólares. De manera que México no puede darse el lujo de entrar en una contradicción profunda con Estados Unidos, porque su economía se vería muy afectada. Claro, hay una interdependencia económica porque Estados Unidos necesita a México y México a Estados Unidos, pero se verían afectados ambos países en caso de que haya una situación ya más profunda. Lo cierto es que las élites mexicanas
van siempre a tratar de evitar que, aunque la declaración del presidente en aquel momento, la presidenta actualmente, sea un poco contraria al enfoque que lleva Estados Unidos en su política exterior, siempre buscan que haya cierta armonía en ese contexto entre ambos países. ¿Cómo se coloca entonces el multilateralismo en este ambiente? ¿Qué corriente prevalece y cómo se manifiesta esto en los países que están en un ambiente de interdependencia económica? Bueno, justamente esta semana la administración Trump anuncia el retiro de 66 organizaciones, 31 de ellas que forman parte de las Naciones Unidas, especialmente se retiran de la Convención Marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y también de la Organización Mundial de la Salud. El caso de la administración Trump ha tenido una serie de argumentos para justificar ese retiro. Han dicho que estos organismos no responden a los intereses de Estados Unidos y que por tal motivo Estados Unidos no puede seguir financiando. Sin embargo, el secretario general de las Naciones Unidas advirtió a Estados Unidos que los compromisos que asumieron de financiar esos organismos internacionales deben cumplirlo. Porque hay unas resoluciones que llevan a cabo en el caso de la Asamblea General, que solamente las resoluciones de la Asamblea General son vinculadas a lo que tiene que ver con la cuota de los países. Claro, no quiero decir con esto que pueda las Naciones Unidas obligar a Estados Unidos a pagar, pero lo cierto es que las Naciones Unidas están muy preocupadas porque si Estados Unidos mantiene un retiro continuo, puede afectar significativamente el multilateralismo. Y el otro problema es que China no tiene la capacidad para asumir en caso de que Estados Unidos se retire totalmente. ¿Por qué? Bueno, lo vemos en el caso de la Organización Mundial de la Salud. China aporta, bueno, el año 2023, en el bienio 2023-2024, el aporte de China a la Organización Mundial de la Salud rondó los 200 millones de dólares. En cambio, Estados Unidos y algunas ONG, como el caso de la fundación, algunas fundaciones como el caso de la fundación Bill y Melinda Gates, esa fundación y otras aportaron a las Naciones Unidas, conjuntamente con el gobierno, más de 1.500 millones de dólares. A la Organización Mundial de la Salud. Mientras China aportó 200, Estados Unidos y esas fundaciones, más de 1.500 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud, lo que indica que el retiro de Estados Unidos va a tener un impacto significativo en lo que es la gobernanza de la salud a nivel mundial. Sobre todo países de América Latina y de África que reciben una serie de asistencia por parte de ese organismo internacional en el ámbito de salud. República Dominicana ha tenido un gran activismo en las relaciones internacionales en el contexto del manejo de situaciones. El caso de Venezuela, donde jugó un papel fundamental a favor, obviamente, del retorno de la democracia y la institucionalidad. También en el caso de Haití, en los foros internacionales, ha llevado la voz cantante. ¿Cómo usted ve la posición del país en el ámbito venezolano y haitiano? Bueno, en el ámbito venezolano ha mantenido una posición coherente la administración del presidente Abinader. No reconoció la administración de Maduro y además ha planteado que se mantenga un proceso de transición hacia la democracia. Ese es su enfoque, ¿no? En el caso de Haití, también la administración del presidente Abinader en los distintos foros internacionales ha abogado para que la comunidad internacional juegue un rol significativo en lo que es la lucha contra las pandillas que han generado
una gran inestabilidad en el país, sobre todo fruto de ese vacío institucional que se agudiza tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el año 2021. O sea, todos esos factores combinados en Haití han generado una situación de gran incertidumbre y, por supuesto, que tiene un gran impacto en la República Dominicana, lo que ocurre en Haití, ya sea por el ámbito migratorio y en otros aspectos. Además de que Haití es es el segundo destino de nuestras exportaciones. Porque aunque China es el segundo socio comercial nuestro, pero la República Dominicana tiene un déficit con China. O sea, nosotros importamos en el 2024 $5.200 millones desde China y solamente exportamos 326 millones. O sea, que tenemos un déficit comercial con China de alrededor de 94%. En cambio, Haití es nuestro segundo destino de exportaciones, porque la República Dominicana anda exportando entre 850 a 900 millones de dólares anualmente. Algunos años sube, otros baja, ese es más o menos el promedio. Se pudiera tener la perspectiva que todo este movimiento que hay en la región pueda redundar en la ayuda a estabilizar a Haití. Bueno, realmente en el contexto actual diríamos que puede afectar de manera no positiva, sino negativa, porque hay más concentración de la administración Trump en Venezuela y eso de una u otra manera provoca que haya una desatención hacia la situación de Haití, que este año debe celebrar elecciones. Están más o menos planteadas para que se lleven a cabo, pero las condiciones no están dadas, porque todavía no se ha logrado estabilizar el país, controlar las pandillas y sobre todo que la comunidad internacional debe financiar el proceso electoral, que se calcula que Haití necesita más o menos unos 100 millones de dólares para poder organizar el proceso electoral. Esta perspectiva que se tiene de que el año que viene ya Haití pueda tener un presidente, todos estos movimientos, ¿cree usted que alejarían un poco más esa posibilidad? Sin lugar a duda, eso, lo que está ocurriendo en la región no beneficia a Haití directamente, porque como señalaba, la atención se está centrando en Venezuela y Haití se está quedando un poco fuera del foco de Estados Unidos y de las demás potencias de Occidente. Coherente con su posición, República Dominicana siguió marcando territorio con el régimen venezolano y no reconoce a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada del Poder Ejecutivo en Venezuela. ¿Qué usted cree sobre todo esto? ¿Puede darse más larga a un restablecimiento de las relaciones formales entre Sí, todo va a depender ahora de cómo la comunidad internacional asuma. Por ejemplo, hemos observado que hay posibilidades que haya un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Y esto incluso, eso ya de manera, Estados Unidos está reconociendo a Delcy Rodríguez como la presidenta de Venezuela. Y eso puede impactar en que la República Dominicana también y otros países de la región reconozcan a Delcy Rodríguez hasta tanto el país pueda organizar las elecciones. Porque lo que estamos viendo ahora mismo es un proceso en el cual Delcy Rodríguez va a organizar un proceso de transición que puede tomarse más de un año. Tomaría mucho tiempo Nicolás Maduro en la cárcel con su situación, en clarificar su expediente en los Estados Unidos a propósito de que se ha abierto ya todo un proceso por diversos crímenes. Sí, tiene varias acusaciones. Estados Unidos. Sí, tiene acusaciones de narcotráfico y de narcoterrorismo. Hay una persona que está detenida en Estados Unidos, que es Hugo Carvajal el Pollo. Hugo Carvajal fue el director de los servicios de inteligencia durante los gobiernos de Hugo Chávez
y los primeros meses del gobierno, del primer mandato de Nicolás Maduro, entre el 2013 y 2014. Eso, el hecho de que Hugo Carvajal, que fue jefe de inteligencia, esté detenido y que el año pasado se declaró culpable de 3 cargos, 2 de ellos, narcotráfico y narcoterrorismo. Es muy posible que se dé una fórmula similar a la que ocurrió con Antonio Noriega y uno de los capos del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, como fue Carlos Leder. A Carlos Leder se le sentenció a una cadena perpetua de 135 años. Sin embargo, en una negociación que llevó a cabo con las autoridades estadounidenses, decidió testificar en contra de Noriega y su pena terminó siendo 34 años. Entonces, algo similar pudiera ocurrir con Hugo Carvajal, que quizá puede ser el testigo estrella frente a Nicolás Maduro. Y esto pudiera provocar que Nicolás Maduro pueda recibir una pena superior a los 20 años. O sea, es una de las situaciones que puede enfrentar Nicolás Maduro. Quizás no está consciente de esa situación, pero esa es la realidad que tiene. O sea, pudiera tener una condena superior a los 20 años. Es decir, que Maduro está entrampado en un proceso que difícilmente lo haga no salir de la cárcel por el momento, ni siquiera con libertad condicional. Eso es correcto. La posibilidad de Maduro de salir no se vislumbran, sino de que recibe una condena que le provoque prisión más o menos por 2 o 3 décadas. ¿Cómo usted ve esa espectacularidad que se da de que una fuerza entre, capte a un presidente, se lo lleve y tenga una situación de baja insignificante en comparación con la travesía, con la acción que se ejecute de esa naturaleza en contra de un mandatario de un país que pernocta en su casa y es captado y se lo llevan? Sí, ahí se da un fenómeno. Estados Unidos quiso demostrar su poder militar. Ya lo habían experimentado en Siria y en Irán. En el caso de Irán, Estados Unidos eliminó la plana mayor de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia. Lo mismo ocurrió con los científicos más importantes que también en la guerra de los 12 días fueron eliminados. Entonces, esos aspectos, o sea, esa tecnología que Estados Unidos ha venido desarrollando, algunas empresas que se han especializado en aplicar la inteligencia artificial al ámbito de la defensa, fueron utilizadas para la captura de Maduro. Se utilizaron 150 aeronaves, pero ¿por qué no hubo reacciones? Bueno, porque se combinó lo que es la guerra electrónica, o sea, el poder convencional, aviones F-22, F-35, F-18, pero estos aviones llevaban una avanzada que eran los aviones de la guerra electrónica. Y esos aviones de guerra electrónica, como el avión EH-18G Growler, que lo que hace es neutralizar todos los sistemas de defensa. O sea, tiene una capacidad de neutralizar. Él lanza una cápsula que provoca que los sistemas de defensa no puedan utilizar los radares ni puedan detectar esas aeronaves que están entrando en el espacio venezolano. Por eso los sistemas de defensa antiaérea rusos, los S-300, fueron neutralizados con ese avión de guerra electrónica. Pero eso fue acompañado también de ciberataques que provocaron la caída del sistema de telecomunicaciones y también del sistema energético. O sea, se combinaron una serie de elementos del poder convencional con, ya como hemos señalado, con esta tecnología basada en la inteligencia artificial, lo que le permitió a Estados Unidos capturar con esa facilidad. Y por supuesto que habían infiltrado ya meses antes en Venezuela agentes de la CIA para ya tener el control del espacio, saber en qué momento Maduro se movía de un lado a otro, qué comía,
qué ropa vestía, o sea, quiénes lo protegían, o sea, todo eso. Entonces hubo una combinación entre un personal humano altamente entrenado, equipos convencionales muy avanzados y también el uso de la inteligencia artificial. Esos elementos combinados fue lo que permitió esa operación que tuviera un gran nivel de efectividad. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan ilustrativa como esta, que pone en contexto toda la situación en el ámbito geopolítico. Esperas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo, experto en relaciones internacionales y catedrático, el licenciado Juan González. Proseguimos con nuestro contenido.